Estimados hermanos, paz de Cristo, les saludamos deseando que se encuentre de la mejor manera. Estamos contentos, agradecidos con el Señor porque un día más nos permite estar aquí para escudriñar su palabra y para adorarlo en espíritu y en verdad. Lo invito a que a través de un himno juntos adoremos al que permanece por los siglos de los siglos. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente, grandemente. Ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete, y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación. Aleluya. Cantaré a Jehová porque se ha magnificado grandemente, grandemente, grandemente. Ha echado a la mar, ha echado al caballo y al jinete, y al jinete, y al jinete. Jehová es mi fortaleza y mi cántico. Jehová, Jehová, Jehová es mi fortaleza y mi cántico, y ha sido mi salvación, y ha sido mi salvación, y ha sido mi salvación. Aleluya, qué hermoso es alabar a nuestro Dios. Asimismo daré lectura a la palabra en Hebreos capítulo 11, versículos del 23 al 29, que dice: para gloria de Dios. Por la fe Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. Por la fe Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que lo oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Por la fe salió de Egipto sin tenerle miedo a la ira del rey, pues se mantuvo firme como si estuviera viendo al invisible. Por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de sangre, para que el exterminador de los primogénitos no tocara a los de Israel. Por la fe el pueblo cruzó el Mar Rojo como por tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron cruzarlo, se ahogaron. Hermosa palabra, y esta lección que estaremos viendo tiene por nombre como viendo al invisible. Aleluya. Algo que es importante que nosotros comprendamos es que el Señor nos conoció desde antes de la fundación del mundo. Es que desde antes que usted y yo naciéramos, ya teníamos un propósito, y podemos verlo porque el faraón había dado un edicto de que a todos los varones los arrojaran al río Nilo. ¿Esto por qué? Porque al morir José y los que le conocían, se levantó un faraón que no lo conocía. Entonces él comenzó a ver cómo los israelitas, los hebreos se fortalecían y se multiplicaban en gran manera. Entonces él dijo: si permitimos que esto siga así, tarde que temprano nos terminarán por conquistar estos israelitas. Así que hoy sometámoslos, hoy pongámonos firmes y hagámoslos que ellos trabajen para nosotros. Entonces, en este periodo es que le toca nacer a Moisés. Pero Dios, en su sabiduría, Dios que tiene cuidado de todas las cosas, a él lo protegió, porque sabía que en él se estaba levantando el libertador, el salvador de ese momento para su pueblo.
Amén. Una historia similar con lo que sucedió en Jesús, cuando Herodes mandó matar a todos los niños menores de 2 años. Aleluya. Y Él vino a ser el Salvador que nosotros necesitamos y necesitaremos por todos los siglos de los siglos. Moisés crece instruido en toda la sabiduría egipcia, que era la cultura más civilizada de ese tiempo. Era un erudito Moisés. Dios le había permitido capacitarse no solamente en la cultura egipcia, sino dentro de la casa de Faraón. Eso sin duda fue una herramienta poderosa para lo que Dios iba a hacer por medio de él. Amén, amén. Déjeme decirle que por todos los problemas que usted pueda haber pasado, que yo pueda haber pasado, que todas las capacitaciones que pudiéramos haber recibido, que todos los logros obtenidos vendrán a ser una herramienta poderosa en las manos de Dios para ese llamado que Él nos ha hecho. Amén. Y es maravilloso cuando Moisés crece y en su sangre que era hebrea, él observó el maltrato de un egipcio a un hermano de él y eso le hirvió la sangre y eso no le pareció. Él terminó por matar a ese egipcio. Aunque Moisés fuera de la casa de Faraón, si un egipcio mataba a otro, lo iban a matar. Por eso decide huir al desierto de Madián, y ahí conoce a Séfora, a su suegro Jetro, y empieza a formar una nueva vida, con una nueva identidad. Porque la vida de Moisés se divide en 3 periodos. Él vivió 120 años. Miraba lo que un pensador decía y me gustó mucho, porque Moisés pasó 40 años creyendo que era alguien. Luego pasó 40 años aprendiendo que no era nadie. Y luego pasó 40 años viendo lo que Dios puede hacer con alguien que sabe que no es nada. Y eso es algo hermoso, porque en ese lugar él aprendió a ser un pastor de ovejas. Él aprendió eso de su mujer, pero él no se daba cuenta que eso le vendría a complementar lo que él ya sabía de los egipcios. En la cultura egipcia son idólatras. Es una cultura pagana. Pero Moisés durante esos 40 años en el desierto de Madián, ahí se purificó, ahí se desintoxicó, ahí comenzó a haber un cambio en su vida. Una vez que había pasado esa prueba, ese desierto, el Señor se le manifiesta en una zarza. Qué impresionante debió ser observar eso. Una zarza en medio de la nada y que no se consume. Dios es experto en atraernos, en atraparnos, en acorralarnos. ¿Cómo fue su llamado? El de Moisés fue a través de esta zarza que ardía. Pero tal vez el Señor nos ha estado llamando a través de los mensajes de los siervos, en las predicaciones, a través del himno que usted escuchó en la radio, a través de la reunión de estudio bíblico donde usted asiste. Pero sin duda, Dios está llamándonos constantemente. Él siempre se hace presente. Cuando Moisés escucha aquella voz que le dice: Moisés, quita el calzado de tus pies, quita las sandalias de tus pies, porque este lugar que pisas, santo es. Yo soy el Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob, tus padres. Tenemos un Dios de vivos, no un Dios de muertos, hermanos. ¿Cómo no agradecerle al Señor todas las maravillas que Él hace por nosotros?
Aleluya. Grandes, maravillosas, sublimes son sus obras. Amén. Él le dijo a Moisés: he escuchado, Moisés, el clamor de mi pueblo, que ya no soportan vivir en la esclavitud egipcia, y yo he descendido para salvarlos. El Señor escucha. Tenemos un Dios que oídos tiene y escucha, que boca tiene y habla, que ojos tiene y todo lo ve, que pies tiene y anda, que manos tiene y palpa. Amén. Ese es nuestro gran Dios. Él ha escuchado cada una de sus oraciones. Ninguna de ellas ha pasado desapercibida, créalo. Y la respuesta, si no ha llegado, llegará. Amén. Él comenzó a revelarle su plan de salvación a Moisés, que él sería el instrumento que Dios usaría. Pero él comenzó a menospreciarse a sí mismo diciendo: Señor, soy de lengua torpe, nunca he sido de fácil palabra. Comenzó a menospreciarse. A veces nosotros nos menospreciamos en el llamado que Dios nos ha hecho. Y comenzamos a ver que no somos la persona indicada, que estamos llenos de defectos, de errores, de deficiencias. Pero dígame, ¿quién es perfecto? Sino aquel que descendió de los cielos, aquel que se hizo hombre. Y nosotros estamos creciendo constantemente como la aurora del día, que va en aumento hasta que el día llegue a ser perfecto. Cada día estamos siendo moldeados en manos del alfarero. Cada día estamos mejorando nuestros hábitos. Así que no se menosprecie. Dios mira en usted, Dios mira en mí habilidades que tal vez ni siquiera sabemos que poseemos. Entonces, Moisés, al estarse menospreciando, Dios le dice: Aarón, tu hermano hablará por ti. Yo te hablaré a ti y tú le dirás a Aarón que diga. Dios tenía el poder de sanar su boca, de sanar su habla. Pero es cuestión de creer, de contemplar el milagro que Dios puede hacer, hermano, hermana que me escuchas, joven que me escuchas. ¿Qué hay complicado que Dios no pueda hacer en tu vida? Él puede hacer de ti un predicador. Él puede hacer de ti un músico. Pero es cuestión de creer en aquel que es la fuente inagotable de sabiduría, de inteligencia, de arte. Y es cuestión de observar los paisajes maravillosos que nuestro Dios hace, la inmensidad del mar, los amaneceres y atardeceres preciosos. Tenemos un Dios majestuoso, cuya misericordia es nueva cada mañana. Moisés le dijo: ¿pero quién eres? ¿Quién le diré a Faraón que eres tú? Dile que yo soy el que soy. Aleluya. El Dios que nunca antes, atrás en la Escritura, había revelado un nombre, que solamente era conocido como Elohim, Dios. Hoy tenía un nombre, cómo presentarse ante Faraón. Y las señales estarían con Moisés, porque Dios lo estaba respaldando en cada paso que él daba. La vara que tenía en su mano fue un instrumento que lo acompañó durante su ministerio. ¿Qué tiene usted en su mano, hermano, que Dios pueda usar? Pongamos todo lo que somos al servicio del Creador del universo. Todo lo que usted es, todos los títulos y habilidades, dones que usted posea, póngalos en manos del Señor y le aseguro que llevará fruto. Y le aseguro que no verá su huerto escaso, estéril,
sino próspero, según la voluntad de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Faraón, Egipto, sus dioses empezaron a verse confrontados. Podemos ver las 10 plagas y como cada una de ellas que representaba una deidad para los egipcios, fue comprobado que no hay otro, hermano, que no hay otro Dios que pueda salvar, que no hay otro Dios que pueda perdonar, que no hay otro Dios que pueda mirar el más profundo de nuestros pensamientos y deseos del corazón y hacernos libres. Solamente Jehová de los ejércitos, el varón de guerra, el alfa, el omega, el león de la tribu de Judá que ha vencido. Amén. Solo Él y no hay otro. El río Nilo se hizo sangre. Vinieron ranas, vinieron piojos, vinieron moscas, vino la exterminación del ganado, vinieron úlceras, vinieron los granizos mezclados con fuego, vinieron los saltamontes o los chapulines, langostas, vinieron las tinieblas y la muerte de los primogénitos. Aleluya. Y no le quedó a otra Faraón que decir: váyanse, váyanse, los dejo ir, los dejo libres. Y comenzaron su travesía. Pero Faraón, que representa a Satanás, al diablo, al adversario, dijo: no, son mis esclavos, son mis trabajadores, no puedo dejarlos ir, vayamos por ellos. ¿Y a poco no es así el diablo, hermanos? Que si nos ha sacado de algún vicio, él dice: no lo voy a dejar ir, voy a volverlo a tentar. Que si a alguien lo ha sacado de la fornicación, él dice: no puedo dejarlo ir, voy a mandarle una mujer de hermoso parecer. Aleluya. Y Él siempre trata de hacernos caer, pero mayor es el que está con nosotros. Amén. Él comenzó a ir tras el pueblo y el pueblo se miró afligido porque observaba el inmenso mar Rojo delante de ellos. Y detrás de ellos venía el ejército más imponente de ese entonces. Cosa tremenda. Todo el pueblo comenzó a quejarse: Moisés, para esto nos sacaste de Egipto, para que viniéramos a morir a espada en este lugar. Pero Moisés todas las cosas que escuchaba las llevaba a los pies de Dios. A veces nosotros nos quejamos constantemente. Dios nos ha sacado de la esclavitud del pecado y nos quejamos constantemente. ¿Por qué me sucede esto a mí, Señor? ¿Por qué le pasa esto a mi hijo, a mi hija, a mi esposo? ¿Por qué, Señor? Pero no nos damos cuenta de lo privilegiados que somos de que Dios pusiera su mirada en cada uno de nosotros. Amén. De que Él nos amara. Nuevamente, el Señor le hace el recordatorio y le dice: Moisés, extiende tu vara. Y se abrieron las aguas. Y no crean que quedó soquete, hermanos, en seco totalmente. Y comenzaron a avanzar hacia su libertad anhelada, hacia lo que ellos estaban clamando al Señor. Ahí estaba sucediendo, aleluya. Y Faraón comenzó a ir tras de ellos. Pero una vez que ellos cruzaron, ¿qué sucedió, hermanos? Las aguas cayeron sobre el caballo y sobre el jinete. Una victoria ostentosa. Algo hermoso que Dios hizo en ese día que hasta el día de hoy he recordado. He recordado, hermanos. Y una vez que habían obtenido esa victoria,
empezó Moisés a entonar ese canto que ahorita entonamos, y comenzó Miriam, su hermana, y aquellas mujeres en la travesía con sus panderos, con su danza, a glorificar al Señor. Aleluya. Porque Él es digno de suprema alabanza. Amén, amén. Los 40 años por el desierto hacia tierra prometida estuvieron llenos de pruebas. Estuvo siendo el pueblo purificado, limpiado de su maldad, de su idolatría, de las concupiscencias y los deseos que ellos tenían de las cosas de Egipto. Pero Dios les estaba mostrando que Él estaba por encima de todas las cosas. El Dios del Nilo es el Dios del mar. El Dios que dirigía aquella nube que los cubría de las altas temperaturas del desierto. El Dios que dirigía aquella columna de fuego que los mantenía con vida de las bajas temperaturas del desierto por las noches. Si tuvieron sed, Dios mandó abrir la peña. Si tuvieron hambre, el Señor hizo descender maná. Gloria al Señor. Y así el Señor, durante nuestra travesía con Él suplirá cada una de las cosas que usted y yo podamos llegar a necesitar. Dios cuida de nosotros, Dios pelea nuestra batalla y Él quiere introducirnos a las tierras prometidas, a esa nueva Jerusalén, donde no habrá más llanto, ni más tristeza, ni más dolor, dice un estribillo, donde no habrá necesidad de sol, porque el Cordero será la lumbrera, donde las calles serán de oro, los mares, los lagos, los ríos como de cristal. Y lo más hermoso, contemplaremos la hermosura de la santidad del Señor cara a cara. Así que, hermano, toda prueba la pudo superar Moisés, porque permanecía viendo al invisible. Hoy permanezcamos mirando al invisible. La gracia del Señor Jesucristo, hermano, sea con cada uno de nosotros. Amén. Dios los bendiga. Aquí mi hermano Faustino apoyándome. Dios bendiga su vida grandemente y que este mensaje sea de bendición.